antes de convertirse en una de las voces románticas más reconocibles de América Latina, antes de que su nombre llenara teatros, antes de que sus canciones acompañaran amores imposibles, despedidas silenciosas y promesas hechas en la oscuridad, Miriam Hernández fue simplemente una niña chilena que aprendía a mirar el mundo con una sensibilidad distinta. Nació el 2 de mayo de 1965 en Santiago de Chile, en un entorno donde la música no era todavía una industria, sino una forma íntima de decir lo que muchas veces no podía decirse con palabras. Su historia no comienza con luces, cámaras, ni aplausos. Comienza en una ciudad marcada por contrastes, por familias trabajadoras, por barrios donde el talento no siempre tenía una puerta abierta, pero sí una necesidad profunda de hacerse escuchar. Miriam creció en Ñuñoa, una comuna asociada a la vida cultural, a la educación, a la memoria urbana de Santiago. Allí, entre calles comunes y sueños que todavía no tenían nombre, se fue formando una niña observadora, reservada, pero con una intensidad emocional poco habitual. Desde muy joven, Miriam pareció entender que cantar no era solamente entonar una melodía. Cantar era exponerse, era mostrar una parte del alma, era correr el riesgo de que otros vieran aquello que uno intenta esconder. Esa mezcla de sensibilidad y disciplina sería, con los años, una de sus mayores fortalezas, pero también una de las claves para entender su vida sentimental. Porque quien vive desde la emoción, quien convierte el amor en lenguaje artístico, también puede sufrir con más fuerza cuando el amor real se rompe fuera del escenario. En su infancia no se construyó una estrella arrogante, sino una muchacha que aprendió allí a observar, a callar y a insistir. Las voces románticas suelen nacer de una contradicción. Necesitan mostrarse ante miles de personas, pero al mismo tiempo protegen con enorme celo su intimidad. En Miriam, esa contradicción estuvo presente desde el principio. Mientras muchos artistas jóvenes buscan llamar la atención a cualquier precio, ella parecía avanzar con otra energía. Menos escándalo, más trabajo, menos ruido, más permanencia. Sus primeras apariciones en televisión mostraron a una adolescente que no buscaba imponerse por extravagancia. Lo suyo era la interpretación, la capacidad de mirar una cámara como si al otro lado hubiera una sola persona escuchándola. Esa cualidad, aparentemente sencilla, explica por qué el público la sintió cercana desde el comienzo. Miriam no cantaba desde la distancia de la diva inalcanzable. Cantaba como alguien que conocía la espera, la duda, el orgullo herido y la esperanza de volver a empezar. Pero detrás de esa dulzura había una voluntad férrea. La industria musical no suele ser amable con las mujeres sensibles. Exige belleza, obediencia, resistencia, silencio y sonrisa. A una cantante romántica se le pide que encarne el amor, pero rara vez se le permite vivirlo con libertad. Miriam tuvo que aprender pronto que la fama tiene reglas propias. Cada gesto se analiza, cada relación se comenta, cada silencio se convierte en sospecha. Así se fue formando su carácter. Fuerte, pero discreto. Apasionado, pero cuidadoso. Profundamente romántico, pero no ingenuo. Esa combinación le permitió sobrevivir en un mundo donde muchas voces se apagaron demasiado pronto. Sin embargo, también pudo haber sembrado una dificultad futura. Cuando una persona se acostumbra a proteger su imagen, a cuidar cada palabra, a no romper el equilibrio públicamente, puede terminar soportando en privado más de lo que debería. Sus primeros pasos en la música no fueron simplemente el inicio de una carrera. Fueron el comienzo de una identidad. Miriam Hernández empezó a ser vista como la baladista, la voz del amor, la mujer que canta lo que otras callan. Ese lugar, tan poderoso como peligroso, la acompañaría durante décadas, porque el público no solo escucha a una cantante romántica, muchas veces la convierte en símbolo. Y cuando una mujer se vuelve símbolo del amor, su propia vida amorosa deja de pertenecerle por completo. Antes del matrimonio, antes de los hijos, antes de los comunicados y las especulaciones, Miriam ya cargaba con una misión emocional: representar la fuerza y la fragilidad de muchas mujeres latinoamericanas. Mujeres que aman,
que perdonan, que esperan, que se cansan, que vuelven a levantarse. Tal vez por eso su historia resulta tan poderosa a los 60 años, porque no se trata únicamente de una supuesta nueva pareja o de una fotografía comentada. Se trata de una mujer que, después de décadas cantándole al amor, parece estar enfrentando la pregunta más íntima de todas. ¿Qué significa volver a amar cuando una vida entera ya quedó atrás? Y aquí aparece el primer indicio de la gran paradoja. Las mismas virtudes que la llevaron a la cima. La disciplina, la reserva, la entrega absoluta, la capacidad de sostener una imagen impecable. También pudieron convertirse, con el tiempo, en una jaula emocional. Porque cuando una mujer aprende a ser fuerte durante demasiado tiempo, a veces tarda años en permitirse ser vulnerable. Y cuando por fin lo hace, el mundo entero quiere saber quién abrió esa puerta. La carrera de Miriam Hernández no se construyó sobre un golpe de suerte. Se levantó paso a paso, canción tras canción, escenario tras escenario, hasta convertir su nombre en una referencia obligada de la balada romántica. En una época donde la música latina buscaba voces capaces de cruzar fronteras, Miriam apareció con una propuesta clara: elegancia, sentimiento y una forma de interpretar que no necesitaba exagerar para conmover. El gran público comenzó a reconocerla no solo por su voz, sino por la forma en que habitaba cada canción. En sus interpretaciones había una mezcla de fuerza y herida, de dignidad y deseo, de mujer que sufre pero no se arrodilla. Ese matiz fue esencial. Mientras otras artistas eran presentadas como figuras pasajeras, Miriam logró instalarse como una presencia estable. Sus canciones no dependían únicamente de la moda. Dependían de emociones que no envejecen. Temas como El hombre que yo amo, Huele a peligro o Herida terminaron convirtiéndose en parte de la memoria sentimental de varias generaciones. No eran simples canciones de amor. Eran relatos de mujeres que intuían una traición, que recordaban una pasión, que se negaban a olvidar, que hablaban desde la dignidad del dolor. Y en ese punto, Miriam encontró su lugar, no como una cantante que adornaba el amor, sino como una intérprete que entendía sus zonas más difíciles. El éxito internacional llegó con fuerza. América Latina, Estados Unidos y diversos escenarios hispanos comenzaron a recibirla como una artista mayor. Para Chile, Miriam representó algo especialmente importante: la posibilidad de que una voz local alcanzara una dimensión continental sin perder su identidad. No necesitó convertirse en otra persona. Su imagen pública se mantuvo sobria, elegante, femenina, alejada del escándalo fácil. Pero la fama siempre cobra. Al principio parece darlo todo: reconocimiento, viajes, premios, aplausos, entrevistas, admiración. Luego empieza a exigir algo más profundo: tiempo, intimidad, libertad. Una artista como Miriam no podía simplemente enamorarse, discutir, equivocarse o cansarse como cualquier persona. Cada parte de su vida podía transformarse en noticia. Cada cambio podía ser interpretado como crisis. Cada gesto podía ser visto como mensaje oculto. Y cuando la vida profesional se mezcla con la vida sentimental, el precio se vuelve todavía más alto. Durante muchos años, Jorge Sanján no fue solamente su esposo. También estuvo ligado a su representación y a su mundo profesional. En apariencia, esa unión podía verse como una fortaleza: amor, familia y carrera avanzando juntos. Pero en la práctica, cuando el matrimonio y el trabajo se confunden, las fronteras pueden desaparecer. Lo que ocurre en una oficina puede entrar al hogar. Lo que duele en la pareja puede afectar el escenario. Lo que se decide por estrategia profesional puede sentirse como una herida personal. Ese tipo de unión exige una confianza inmensa. También exige una capacidad extraordinaria para separar roles. ¿Dónde termina el esposo y empieza el representante? ¿Dónde termina la artista y empieza la mujer? ¿Quién toma decisiones cuando el corazón y el negocio no quieren lo mismo? Durante años, el público vio una estructura sólida.
una cantante exitosa, una familia formada, una carrera cuidadosamente administrada. Pero las estructuras más sólidas también pueden acumular grietas invisibles. La imagen pública de Miriam se mantuvo durante décadas casi intacta. Para muchos seguidores, ella era la voz del amor maduro, de la elegancia, de la serenidad. No se la asociaba con escándalos explosivos ni con polémicas permanentes. Esa limpieza mediática, sin embargo, también pudo convertirse en una carga. Cuando una figura pública es vista como perfecta, cualquier quiebre parece más dramático. El público no solo reacciona ante la noticia, reacciona ante la caída de una imagen que creía inamovible. Con el paso del tiempo, el éxito pudo haber transformado también la manera en que Miriam se veía a sí misma. Una mujer que durante años fue admirada por millones aprende a sostenerse sola, a decidir, a negociar, a resistir. La fama da seguridad, pero también puede aislar. La independencia emocional puede confundirse con distancia. La prudencia puede parecer frialdad. El silencio puede interpretarse como orgullo. Y en una relación larga, esas percepciones pesan. No se puede afirmar que la fama destruya un matrimonio. Sería demasiado simple. Pero sí puede amplificar todo lo que ya existe. Los desacuerdos, las ausencias, los celos, los cansancios, las diferencias de poder. Cuando dos personas comparten tantos años, no se separan por un solo motivo. Se separan por acumulación, por conversaciones que no se dieron, por heridas que se normalizaron, por silencios que parecían paz, pero eran distancia. En el caso de Miriam, la gloria pública fue inseparable de una exigencia privada: mantenerse entera. Mientras cantaba historias de amor para otros, su propia vida debía sostener una arquitectura emocional compleja. Es posible que durante mucho tiempo ella eligiera proteger a su familia, proteger su carrera, proteger su nombre. Pero llega un momento en que protegerlo todo puede significar perderse a una misma. Por eso, cuando años después comenzaron a circular noticias sobre una nueva etapa sentimental, el impacto fue tan grande. No era solo curiosidad por saber quién era el hombre. Era la sorpresa de ver a una mujer, asociada durante décadas a una misma historia amorosa, abrir una puerta distinta. Para algunos, aquello parecía una traición al pasado. Para otros, una señal de renacimiento. Pero para Miriam, quizá era algo más simple y más profundo. El derecho a no quedar congelada en la versión de sí misma que el público conoció. La fama la convirtió en símbolo. El amor la convirtió en canción. Pero la vida, tarde o temprano, la obligó a ser persona otra vez. La historia entre Miriam Hernández y Jorge Sanján fue, durante años, una de esas relaciones que el público observaba desde la distancia con una mezcla de admiración y confianza. No era un romance fugaz ni una pareja de temporada. Era una unión larga, estable, construida durante décadas, con hijos, carrera, proyectos y una vida compartida que parecía resistir el paso del tiempo. Se conocieron en un contexto donde la carrera de Miriam crecía y necesitaba no solo talento, sino dirección, estrategia y protección. Jorge ocupó un lugar importante en ese camino. Con el tiempo, la relación sentimental y la relación profesional se entrelazaron hasta formar una sola narrativa pública. Él acompañaba, ella cantaba. Él administraba parte del mundo detrás de escena. Ella representaba el rostro visible de una carrera internacional. El matrimonio llegó como una confirmación de ese proyecto común. Miriam no solo se casaba con un hombre, también consolidaba una estructura de vida. La cantante romántica que tantas veces había interpretado el deseo de amar y ser amada parecía encontrar, fuera del escenario, una historia estable. Para sus seguidores, aquello reforzaba su imagen. Una artista de canciones profundas, una mujer de familia, una figura que transmitía equilibrio. Luego llegaron los hijos, Jorge Ignacio y Miriam Isidora, y con ellos una dimensión distinta. La maternidad suele cambiar la manera en que una artista se relaciona con el tiempo, con el trabajo y con el cuerpo. En el caso de Miriam, la familia se convirtió en parte importante de su identidad pública, aunque siempre cuidada con discreción.
Nunca fue una celebridad que expusiera cada rincón de su casa. Su intimidad se mantenía protegida, como si comprendiera que el amor solo puede sobrevivir cuando no todo se entrega al espectáculo. Durante muchos años, las imágenes públicas mostraban una aparente armonía. Una cantante admirada, un esposo vinculado a su carrera, hijos que crecían alrededor de una figura materna potente. Pero toda historia larga tiene zonas que las cámaras no registran. Detrás de una sonrisa en una alfombra roja puede haber cansancio. Detrás de una entrevista amable puede haber discusiones pendientes. Detrás de una canción de amor puede haber una mujer preguntándose en silencio si todavía es escuchada en su propia casa. No es necesario inventar escenas dramáticas para entender que una relación de más de 3 décadas atraviesa pruebas enormes. Cambian las personas, cambian los deseos, cambian las prioridades. Lo que al principio unía, con los años puede volverse tensión. Si una pareja comparte también el trabajo, los conflictos se multiplican. Las decisiones económicas, las giras, los contratos, las ausencias y las presiones externas pueden desgastar incluso el vínculo más fuerte. Cuando finalmente se anunció el fin de la relación matrimonial y profesional, el impacto fue profundo. No se trataba solo de una separación más del mundo del espectáculo. Era el cierre de una etapa que había acompañado casi toda la vida adulta de Miriam. La noticia obligó al público a mirar de otra manera canciones que antes parecían únicamente interpretaciones. De pronto, cada letra de desamor sonaba con una resonancia distinta. Cada frase sobre heridas, despedidas o amores peligrosos parecía dialogar con una vida real que había permanecido cuidadosamente resguardada. Después del quiebre, comenzaron las interpretaciones. Algunos hablaron de desgaste, otros señalaron supuestas diferencias económicas. También circularon rumores más delicados, como siempre cuando una pareja famosa se separa después de tantos años. Sin embargo, lo más responsable es entender que el público solo conoce fragmentos. Una separación larga no cabe en un titular. Un matrimonio de 35 años no se explica con una sola palabra. Lo cierto es que Miriam enfrentó ese momento con una mezcla de dolor y dignidad. No convirtió su ruptura en espectáculo permanente. No necesitó destruir públicamente al otro para justificar su decisión. Esa contención, tan característica de ella, fue leída por algunos como fortaleza y por otros como misterio. Pero tal vez era simplemente la manera de una mujer madura de proteger lo que todavía merecía respeto, incluso después del final. Y entonces apareció el tema que encendió nuevamente la curiosidad: el supuesto nuevo amor. A los 60 años, después de una separación tan larga y tan comentada, el solo hecho de imaginar a Miriam acompañada por otra persona bastó para provocar titulares, preguntas y especulaciones. Una fotografía compartida y luego eliminada, versiones sobre una posible nueva pareja, comentarios de programas de espectáculo y rumores en redes sociales alimentaron la idea de que la cantante estaría viviendo una etapa sentimental distinta. Pero aquí conviene detenerse. Hablar de nuevo amor no significa necesariamente hablar de boda confirmada, ni de una historia completamente expuesta, ni de una confesión total ante el mundo. En figuras como Miriam Hernández, el amor puede manifestarse de manera más sutil. Una sonrisa distinta, una frase abierta, una imagen que aparece y desaparece, una disposición nueva a hablar del futuro. A veces, la confesión no está en decir un nombre, sino en admitir que el corazón no quedó cerrado. La frase «casada a los 60» funciona como un golpe emocional porque toca una fibra profunda. La idea de que una mujer, después de una vida entera de matrimonio, todavía puede elegir. Puede volver a ilusionarse, puede reconstruirse, puede salir del papel de esposa de alguien para convertirse otra vez en protagonista de su propio deseo. Y eso, para muchas personas, resulta incómodo. La sociedad suele permitir que los hombres famosos rehagan su vida sin demasiadas explicaciones. En cambio, cuando una mujer madura vuelve a amar, se la examina con lupa. Se cuestiona si es demasiado pronto, si es adecuado, si corresponde, si afecta a los hijos, si contradice su pasado. Miriam, en ese sentido,
no solo enfrenta rumores amorosos, enfrenta también los prejuicios sobre la edad, la feminidad y el derecho a comenzar de nuevo. Sus hijos ocupan un lugar esencial en esta etapa. Después de una separación tan significativa, la familia no desaparece, se transforma. El hijo que pasa a tener un rol profesional más visible en su carrera simboliza también una reorganización de confianza. La vida de Miriam no se queda detenida en el quiebre. Se reacomoda, cambia de manos la representación, cambia el mapa afectivo, cambia la manera de mirar hacia adelante. La gran pregunta no es si Miriam Hernández está o no casada en un sentido literal. La gran pregunta es, ¿qué significa para ella amar después de haber perdido una estructura que parecía definitiva? Y allí está el verdadero drama humano. No en el escándalo, sino en la valentía de aceptar que una historia terminó y que otra, quizá más íntima, quizá más libre, podría estar comenzando. Cuando una artista ha sido durante décadas símbolo de elegancia y romanticismo, cualquier quiebre personal se convierte en un terremoto mediático. Miriam Hernández no necesitó protagonizar un escándalo ruidoso para quedar en el centro de la conversación. Bastó el fin de una relación de más de 3 décadas. Bastaron los comunicados, las versiones cruzadas y la posibilidad de un nuevo amor para que su nombre volviera a ocupar titulares. El escándalo, en este caso, no fue un solo acontecimiento. Fue una sucesión de golpes simbólicos. Primero, la separación matrimonial. Luego, la separación profesional. Después, los rumores sobre las razones del quiebre. Más tarde, las especulaciones sobre una nueva pareja. Y finalmente, la pregunta inevitable. ¿Quién es Miriam Hernández, ahora que ya no está definida por el matrimonio que acompañó gran parte de su vida? Para ciertos sectores del público, la noticia pudo sentirse como una decepción. Hay seguidores que no solo admiran a sus artistas, también proyectan en ellos una idea de estabilidad. Quieren creer que la cantante que interpreta el amor eterno vive también un amor eterno. Quieren que la vida privada confirme las canciones. Pero la realidad rara vez obedece a la poesía. Una artista puede cantar el amor con verdad, incluso si su propia historia amorosa se rompe. Tal vez, justamente por eso, puede cantarlo con más profundidad. La posible aparición de un nuevo amor trajo consigo otra forma de juicio. Algunos ella celebraron la posibilidad de verla feliz. Otros reaccionaron con sospecha. En redes sociales, donde la compasión suele durar menos que un titular, muchos opinaron sin conocer. Se habló de tiempos, de lealtades, de intereses, de apariencias, pero casi nadie se preguntó lo más importante. ¿Cuánto dolor tuvo que atravesar una mujer para permitirse sonreír otra vez? El precio que paga una figura como Miriam no es únicamente emocional, también es narrativo. Pierde el control absoluto sobre su propia historia. Lo que para ella puede ser una etapa íntima de reconstrucción, para otros se convierte en contenido, debate, rumor o espectáculo. Una fotografía puede ser analizada como prueba. Una ausencia puede ser interpretada como crisis. Una frase amable puede convertirse en confesión. Ese es el costo de haber sido amada por el público durante tanto tiempo. Incluso el silencio deja de ser completamente privado. Sin embargo, reducir a Miriam Hernández a una separación o a un supuesto nuevo romance sería injusto. Su valor no depende de un matrimonio terminado ni de una relación que comienza. Su valor está en una carrera que marcó a millones de personas, en una voz que abrió camino para la balada chilena, en una presencia que sobrevivió a cambios de industria, modas, generaciones y plataformas. Cuando muchas figuras desaparecen con el paso del tiempo, Miriam sigue siendo reconocible. Y eso no ocurre por accidente. También hay que decirlo. Si hubo errores en su vida, como en la vida de cualquier persona, esos errores pertenecen a una historia compleja. Tal vez confió demasiado. Tal vez cayó demasiado. Tal vez protegió una estructura más tiempo del necesario. Tal vez, como muchas mujeres de su generación, aprendió a sostener antes que a romper. Pero juzgar desde afuera siempre es más fácil que vivir desde adentro.
Lo más interesante de esta etapa no es el morbo, sino la transformación. Miriam llega a los 60 años no como una figura derrotada, sino como una mujer que parece estar reescribiendo su lugar en el mundo. Ya no es solo la joven promesa de la televisión chilena, ya no es únicamente la baladista internacional, ya no es solamente la esposa dentro de una pareja histórica. Es una mujer que ha amado, ha perdido, ha trabajado, ha criado, ha callado, ha cantado y ahora parece preguntarse qué quiere para sí misma. El título Casada a los 60. Miriam Hernández finalmente confiesa su nuevo amor. Debe entenderse, más allá del impacto, como una metáfora poderosa de renacimiento. Casada quizá no solo con un hombre, sino con una nueva versión de su vida. Casada con su libertad. Casada con la posibilidad de elegir sin pedir permiso. Casada con una madurez que ya no necesita complacer a todos. Porque a los 60 años, el amor tiene otro peso. Ya no se ama desde la ingenuidad de la juventud, sino desde la memoria. Se ama sabiendo que todo puede romperse. Se ama con cicatrices. Se ama con más prudencia. Pero también con más verdad. Si Miriam está viviendo una nueva ilusión, esa ilusión no borra su pasado. Lo ilumina de otra manera. Demuestra que una mujer no termina cuando termina su matrimonio. No se apaga cuando cambia de apellido emocional. No deja de ser deseable, fuerte o protagonista por haber atravesado una ruptura. Y ahí está su valor final. Miriam Hernández representa a muchas mujeres que durante años sostuvieron hogares, carreras, vínculos y silencios. Mujeres que fueron admiradas por su fortaleza, pero pocas veces preguntadas por su cansancio. Mujeres que un día descubren que todavía pueden empezar de nuevo, aunque el mundo les diga que ya es tarde. La verdadera confesión de Miriam, entonces, no sería únicamente el nombre de una nueva pareja. La verdadera confesión sería otra. Que después del dolor todavía hay vida. Que después de una separación todavía hay deseo. Que después de tantos años cantando al amor, ella también tiene derecho a vivirlo de una forma distinta. Quizá el público nunca conozca todos los detalles. Quizá no haga falta. Porque lo esencial ya está frente a nosotros. Una mujer que no permitió que el final de una historia definiera el final de su camino. Una artista que pagó el precio de la fama. Enfrentó la exposición de su intimidad y aún así conserva lo más difícil de conservar. Dignidad. Miriam Hernández no es valiosa porque haya amado sin equivocarse. Es valiosa porque, incluso después de la herida, sigue siendo capaz de cantar, de levantarse y de mirar hacia adelante. Y si a los 60 años el amor volvió a tocar su puerta, entonces su historia deja de ser un escándalo para convertirse en algo mucho más profundo. Una lección de renacimiento. Porque hay mujeres que no vuelven a empezar desde cero. Vuelven a empezar desde todo lo que sobrevivieron.